Bienvenidos al quinto y último capítulo de la serie donde te explico cómo fabricar tu propia controladora de impresora 3D, una Synaptec AT328.02. Este capítulo en realidad es como un agregado, ya que todo lo que tiene que ver con la fabricación ya lo expliqué, en donde voy a explicar cómo funciona un host. ¿Qué es un host? Un host es el programa que se encarga de conectar a la computadora con la impresora 3D. En el capítulo anterior habíamos visto este programa, que es uno muy conocido, se llama Pronterface o PrintRun, también se lo conoce. Mi idea es explicarle cómo funciona un programa de este estilo. Esto no está pensado para la placa Synaptec, sino que está pensado para las placas controladoras de impresora 3D en general. Lo primero que tenemos que entender es cómo se conecta Arduino con la computadora. Y eso lo hace Arduino gracias a lo que es un chip de este estilo, que son los chips FTDI. Este es un chip CH340, justamente lo que estamos viendo en la foto es la parte de abajo de un Arduino Nano como este. Este chip no es el original de Arduino en realidad, este es un chip más económico que vienen los Arduinos chinos baratos, como el que estoy usando yo en esta placa. Esto lo que hace es convertir el puerto USB a serial, es decir, una terminal serial que aparece en la computadora como un puerto COM. Por ejemplo, yo estoy en Windows, si voy al administrador de dispositivos, yo voy a ver que acá en los puertos COM tengo un puerto que es el CH340, que es justamente este chip que decía, que está conectado al COM 4. De esa manera es como se conecta el Arduino con la computadora. Por lo tanto va a ser la manera que se va a conectar la impresora con la computadora. Muy bien. Si ahora vamos a la IDE de Arduino y yo abro la terminal serial, vemos que me aparece Start OK. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que me aparecía en el Pronterface cuando me conectaba a la impresora. Esto significa que estoy conectado a la impresora. Es decir, que yo podría mandar un comando de acá, por ejemplo, si mando M119, debería devolverme los estados de los finales de carrera. Que no me lo devuelve. ¿Por qué es esto? Porque yo solamente estoy mandando M119. Después de eso tengo que mandar un salto de línea. Yo en la terminal serial, acá si pongo nueva línea y ahora mando M119, perfecto, me devuelve el estado de los finales de carrera, como ven. Voy a cerrar esto. Le voy a dar otro ejemplo. Esto no es solamente para Arduino, puede ser para cualquier terminal serial. Por ejemplo, PuTTY es una de las más conocidas, que sirve para un montón de conexiones. Si lo pongo acá en serial, en el COM 4, a la velocidad definida que da 115.200, le doy conectar, lo mismo. Me aparece estar OK. Yo ahora voy a escribir M119. Ustedes no lo ven porque no está activado el eco. Le doy Enter y me aparece el estado de los límites. Que acá me los aparece corrido. ¿Por qué? Porque solamente me está mandando el salto de línea. Y lo que debería mandarme es un salto de línea y un retorno de carro. Pero como solamente manda el salto de línea, si yo lo mando de vuelta, aparece corrido. A lo que voy con esto es que la forma de conectarse es como cualquier terminal serial. Entonces, ¿qué es un host? No es ni más ni menos que una terminal serial con varios agregados para ser utilizados en una impresora 3D. Vamos a cerrar esto y vamos a ir al host que estábamos usando, que es Pronterface. Lo vamos a conectar. Muy bien, y vamos a abrir el archivo este cuadrado que teníamos. Y ahora lo que voy a hacer acá, en Settings, voy a poner Debug Communication. ¿Qué significa esto? Que en esta parte de acá me va a mostrar un montón de datos más, además de los que ya me mostraba. ¿Ven? Acá le dice que envió M105, que eso antes no me aparecía, que eso significa que quiere saber cuál es la temperatura. Una vez por segundo lo envía. Y que recibe la temperatura. Si yo le saco esto de debug, si ven acá, la temperatura sigue actualizándose una vez por segundo, pero acá en la terminal, en esta parte que me muestra la comunicación, no me la muestra. Ahí le pongo debug. Bueno, vamos a mandar a imprimir esto nuevamente. Vamos a desconectar, conectar, porque hay algo que quedó medio raro. Imprimir. Hacemos el homing, como mostré en el video anterior. Y ahí debería mandar a imprimir, seguramente se pasó de temperatura, tengo que soplar, lo mismo que siempre.
Bueno, ahí llegó a la temperatura y empieza a imprimir. Y ven que me mandan un montón de datos. Y ven que cada tanto aparece un OK. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, vamos a dejar esto imprimiendo. Y les voy a explicar cómo les voy a explicar cómo funciona un host. Si vamos acá a mi página, vamos acá a las etiquetas, unas que dice impresoras 3D. Bueno, a ver que están mis desarrollos que tienen que ver con impresoras 3D. Justamente que voy a explicar es en parte esto que ven acá, que es un host que hice yo para impresoras 3D. Es un host hecho en Python que es multiplataforma. ¿Qué significa que es multiplataforma? Que exactamente el mismo archivo, el mismo programa. Primero, ahí terminó la impresión, hice el homing en X. Corre, por ejemplo, acá lo ven corriendo en una Mac. Esto mismo lo ven corriendo en esto que es Raspbian, es una versión de Linux para Raspberry Pi. Esto lo ven en Ubuntu, otra versión de Linux para PC. Y acá lo ven corriendo en Windows. Voy a explicarle cómo funciona esto. En realidad no exactamente esto. Se lo voy a mostrar funcionando, pero lo que le voy a explicar es una versión más simple. Que es esta. Que es una línea de comandos. Por ejemplo, acá lo ven en Windows, una línea de comandos de Windows. Es decir, no tiene interfase gráfica. Y vamos a ver cómo a partir de esto podemos mandar imprimir. Y vamos a analizar el código. No se asusten que si no saben Python, porque es algo muy sencillo, es algo genérico. No pretende que sea un tutorial de Python. La idea es que entiendan más o menos cómo se comunica una impresora con la computadora. Como les dije, esto es una línea de comandos de Windows. Lo mismo, por ejemplo, esto es la línea de comandos de Linux de la Raspberry Pi, en Raspbian. Voy a explicar más o menos cómo funciona esto, que créanme que es muy sencillo. Primero, antes de explicarle cómo es el código, voy a mostrar el funcionamiento. Yo lo tengo acá, es este que dice host Synaptec 10 consola. Voy a copiar esta ruta. Voy a abrir una terminal de Windows con CMD. No sé si están acostumbrados a usar estas cosas. Voy a ir al disco D, donde lo tengo, escribo CD para cambiar de directorio, copio y pego esa ruta. Y ahora simplemente ejecuto este archivo, es decir, host Synaptec 10. Disculpen, host Synaptec 10.py de Python. Y ahí me abre el host y me dice los puertos disponibles. Que no hay ninguno, debería haber un puerto disponible que es el de la placa. No está disponible porque yo me olvidé de desconectarla de Pronterface. Lo desconecto. Muy bien, ya desconectó. Y si yo nuevamente primero voy a salir de acá. Bueno, he metido un error. Voy a volver a abrir la consola. Y ahí me aparecen los puertos disponibles. ¿Ven? Me dicen host Synaptec 1.0. Puerto disponible es el 4. Me dice ingresa el puerto el 4. Acá me aparecen todos los puertos disponibles. Me queda por defecto el último. Acá es el único. Entonces aprieto Enter. Ni siquiera no tengo que elegirlo. Porque ya me quedó elegido. Después me dice el baud rate, que por defecto tengo 115.200, que es como lo estoy usando, entonces le doy Enter. Listo, como ven acá me devuelve Start OK, que es lo mismo que me devolvía, si se fijan acá, Start. El OK, bueno, ahora me lo devuelve porque lo puse en debug, si no, no me muestra los OK. Y listo. Ahora, por ejemplo, acá yo le doy Help para ver el archivo de ayuda. Tengo toda esta serie de comandos. Send es para mandar un comando, un G-code, un M-code. Open para abrir un archivo, donde tengo que poner la ruta del archivo. Close para cerrarlo. Print para imprimir. Stop, pause y continue es para parar la impresión, para pausarla y para continuar. Estas tres no están implementados en esta versión, así que no lo vamos a usar. Y exit para cerrar el host. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo le doy send M116, 119 y ven, me devuelve el estado de los finales de carrera. Si yo le doy open en este mismo directorio donde tengo esto, fíjense que tengo el archivo cuadrado.gcode, que es el que usamos recién. Entonces directamente pongo cuadrado.gcode y si está todo bien me aparece archivo abierto. Si ahora yo le doy print, simplemente manda imprimir el archivo. Ven, hace el homing. Supongo que todo esto lo están viendo en la cámara. Y ahí manda imprimir. Está esperando por la temperatura de vuelta. Voy a tener que soplar para que se enfríe esto.
y empiezo a imprimir. Ahí lo están viendo en la webcam, me imagino ustedes, y ven cómo está imprimiendo. Y ven que dice OK, 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 OK. ¿Qué significa eso? Esto es lo siguiente. Lo que hace el host es mandarle los datos, las líneas que tiene el archivo G-code, que ahora lo vamos a abrir el archivo G-code para ver cómo es, y se lo manda en la impresora. Y esa impresora va cargando en un buffer, es decir, en una parte de la memoria para tener una especie de amortiguador. Y cuando se llena ese buffer no manda más OK. Y vuelve a mandar OK cuando se vacía ese buffer. Es decir, eso es para que... Voy a tener que hacer clic en el homing en el X. Ahí está. Significa que ese OK significa que le dice al host que le siga mandando datos. Y de esa forma se comunica la impresora con la computadora y hace que no se trabe la impresión. Ahí mando un stop, eso quiere decir que terminó la impresión. Ahora yo le voy a dar exit y directamente salgo del programa. Muy bien, ahora el archivo este cuadrado.gcode yo lo asigné en mi computadora para que lo abra con el bloc de notas, para que vean lo que es. Básicamente es un archivo de texto plano que tiene, bueno, esto que empieza con punto y coma son, ¿cómo es que se dice? Comentarios, digamos que no lo procesa. Y después tiene todos estos códigos, que son códigos G o códigos M, que son básicamente G tienen que ver con los movimientos y M tiene que ver con la manejo de la impresora. Por ejemplo, acá dice G21, setea las unidades, esto es un comentario, en milímetros. M104, S50, ¿se acuerdan que habíamos puesto que la temperatura iba a estar en 50 grados? Perfecto. G28 es que hace un home a todos los ejes. Después vuelve a setear la temperatura, no sé por qué. Y después se espera que llegue a la temperatura. Usa coordenadas absolutas. Y usa coordenadas relativas para la instrucción. Y después va mandando todos estos códigos G que tienen que ver con la impresión. Una vez que termina, habíamos dicho que pone la temperatura en 0, hace un home del eje X y después deshabilita los motores, que es lo que habíamos puesto en el custom en el video anterior. Estoy hablando de esto del capítulo anterior. Y te da una serie de datos más, todos son comentarios. Esto es el G-code. Digamos que esto es lo que le tenemos que mandar a la impresora, sin los comentarios, sin los espacios en blancos, y de esa manera es como va a imprimir. Ahora que sabemos todo esto, ya podemos empezar a ver el código muy por arriba para entender cómo funciona. Voy a cerrar esto. Y este archivo lo tengo abierto acá en la IDE de Python. Hablando de esto está hecho en Python. Digamos, ustedes necesitan Python para que esto funcione. Esto está hecho en Python 2.7. Lo pueden bajar acá, buscan Python 2.7. La última versión es la 2.7.16. Y bueno, acá tienen para instalarlo de distintas formas y en distintos sistemas operativos. Python corre en todo prácticamente, Windows, Linux, Macs, teléfonos, en donde sea. Bien, entonces dicho esto, bueno, si nosotros ponemos acá Python, escribí mal, acá lo que tengo abierto es esto, es una IDE de Python. Bueno, acá vemos el código. El código este es muy corto, son 293 líneas. Créanme que para hacer un programa es muy corto. Encima, todo lo que están viendo en rojo, mientras voy pasando, son comentarios. Pues esto cuando lo hice, mi idea era justamente que la gente lo use. Entonces tiene muchísimos comentarios, hasta por demás, para que se entienda bien el código. Entonces, si no saben Python, no se preocupen que lo van a entender todo esto. Lo primero que hacemos es importar librerías. Esta serial es justamente la librería que se utiliza para comunicarse como si fuese una terminal serial. La librería esta sys es la que se utiliza para interactuar con el sistema, justamente con la consola, en este caso de Windows, de Linux o de lo que sea. Se usa la misma librería. Y esta threading es para manejar hilos. Hilos es para hacer multitareas, digamos, que parte del código esté funcionando y otra parte a su vez también esté funcionando. Todo eso se llaman hilos. Nosotros necesitamos pserial para que funcione, lo buscan acá, pserial, y lo instalan del GitHub o de PyPy o de donde sea. Si ustedes utilizaron Pronterface como los ejemplos que mostré yo, no hace falta que lo instalen, porque cuando instalan Pronterface ya se instala esa librería, porque es justamente la que usan
ellos. Pronterface también está hecho en Python. Es más, ya no lo vamos a usar más, lo voy a cerrar. Volvamos. Entonces tenemos las tres librerías. Después definimos una serie de variables que vamos a usar algunas como globales, la gran mayoría. Y bueno, fin. Esto es la que se usa para saber que terminó el programa. Y eso porque antes de cerrar el programa hay que cerrar todos los hilos que quedaron abiertos. Puerto de inicio es donde se pone el puerto por defecto. Dijimos que íbamos a hacer un escaneo y queda un puerto, que vieron que decía con 4, es eso. Archivo es la ruta del archivo, es decir, es un string donde se guarda la ruta del archivo, que sería lo que yo puse cuadrado.gcode. Después tenemos esta archivo RAM limpio, que es el archivo, ese archivo plano, lo vamos a pasar a RAM y lo vamos a limpiar. Cuando hablamos de limpiar es quitar los comentarios y todas las cosas que no usamos. Después está otra que se llama imprimir OK, que está en falso. Esta, la variable la vamos a utilizar, es una variable en booleano, digamos falso o verdadero, que es la que le va a decir que puede imprimir, que puede seguir mandando. ¿Se acuerdan que hablé eso del buffer que manda el OK y demás? Si esto no está en verdadero, no manda a imprimir, no sigue mandando líneas de código. ¿Qué más? Imprimir len, el largo del archivo imprimir, que empieza en 0. Y acá hay una serie de funciones: escanear, recibir, pero primero vamos a ir a la parte de abajo del programa, porque es la que se ejecuta primero, que es esta que se llama main. Esto es la manera en que se define en Python donde inicia el programa. Y como vimos, cuando yo arranqué esto, voy a scrollear, a ver si lo vemos acá, aparece todo esto, digamos 3D printer host, es todo lo que imprime acá. Después llama la función escanear, que escanea una cantidad de puertos, en este caso hasta 20 puertos escanea, mando escanear, que es la que dice los puertos disponibles. Ahora después vamos a ver cómo funciona. Y después de eso te pide que ingreses el puerto, que queda el puerto de inicio, que es el último que encontró, que es el que es por defecto, el COM4. Y después te dice que ingreses el baud rate y te queda por defecto el 115.200. Lo que hace acá es intentar abrir el puerto. Si anda todo bien, sigue bien. Si no, si hay algún problema, tira el problema y sale del programa. Y esto, bueno, esta parte no la vamos a ver tanto, tiene que ver con los hilos. Lanza el hilo, esto que corre en paralelo, que le decían, que es uno que llama recibir. Después vamos a ver cómo funciona. Transmite y demás. Y acá si pone fin en falso, es lo que hace cerrar el programa, porque antes de cerrar el programa hay que cerrar los hilos. Muy bien, dicho esto, vamos a ver la primera función, que es la de escanear. Acá la tenemos. Que lo que hace esta función es encontrar los puertos disponibles. No importa mucho cómo funciona, tiene que ver con esta ¿cómo se llama? Esta librería de serial, que lo que va haciendo es buscando los puertos disponibles, los agrega a una lista y los va imprimiendo con estas flechitas disponibles. Los puertos en Windows se llaman COM1, COM2, COM3, los puertos seriales, ¿no? Pero en los que es un sistema tipo Unix, es decir, Linux o Mac, que también en sí está basado en Unix, aparecen de esta forma: dev.ttI.usb. Es más, si vamos acá, ven cómo figura /dev/ttI USB 0, así los encuentra en Unix. Esto justamente es porque la idea del programa es que sea multiplataforma. Entonces tenemos esta otra función para buscarlos para los sistemas del tipo Unix, como Linux, por ejemplo. Recibir. Esta es una de las funciones más importantes, porque es justamente la que funciona en este hilo que está funcionando continuamente. No solamente se llama recibir, pero también envía datos. ¿Qué es lo que hace? Mientras que fin sea verdadero, es decir, cuando ponemos fin en falso termina el programa, lo que va haciendo es lee las líneas que van llegando por la terminal serial y las imprime en sys, es decir, en la consola. Muy bien. Y después tenemos este if, que es muy importante. Que este if lo que hace es que cuando llega un OK, y imprimir OK también es verdadero, tiene que decir, tiene que haber recibido un OK, que eso significa que el buffer no está lleno después que le mandé algo. Y a su vez esto tiene que estar en imprimir OK, que después vamos a ver qué se trata eso. Recién ahí empieza a mandar los archivos
los archivos, las líneas de este que se llama archivo RAM limpio, que es básicamente el archivo de este texto plano que se le sacaron los comentarios y las cosas que molestan. Y va imprimiendo hasta que llega a la longitud de archivo limpio, es decir, imprime todo el archivo. Una vez que imprime todo el archivo, lo pone imprimir OK en falso, entonces deja de imprimir. Transmitir es la función que se utiliza para transmitir. Que lo que hace en realidad esta función es toma lo que no es para transmitir serial. Lo que hace es tomar lo que uno escribe por la consola. Por ejemplo, cuando yo escribí send, que es la de enviar, llama a una función que se llama enviar. Cuando pongo a open, llama a una función que se llama abrir. Cuando pongo close, llama a una cerrar. Y va llamando a distintas funciones. Lo que hace es tomar lo que yo tomo de la terminal serial, lo convierte en minúsculas para no tener problemas, se queda con una parte y con la otra de lo que yo mando, porque, por ejemplo, cuando pongo send, la primera parte es el comando y la segunda es lo que quiero mandar. O cuando pongo open, también la primera parte es el comando y la otra es la ruta. Y después tienen todo esto. Bueno, acá tiene también un comando, bueno, esto pueden estudiar, un comando 3, que lo que hace básicamente, se utiliza esto para Linux, porque Windows está basado en DOS, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero Linux sí, los sistemas de Unix. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos hacer que el software sea multiplataforma. Comando incorrecto si no funciona. Enviar, para enviar los datos simplemente llama a esta enviar, que es la de send. Lo que hace es manda justamente el dato que queremos enviar usando esta función. Desconectar no existe. Esto tiene que ver con que la función esto está pensado para utilizarlo después en el otro programa que hice, que es el de interfaz gráfica, que ese se lo voy a mostrar. Abrir, lo que hace es abre el archivo plano, lo abre, después lo limpia, va leyendo las limpia, se elimina los comentarios y demás, y queda todo esto que se llamaba archivo RAM limpio. No importa mucho ver en detalle, está todo muy comentado, ustedes lo pueden bajar esto, lo pueden estudiar y lo pueden modificar y hacer lo que quieran, obviamente. Y cerrar, que en realidad cerrar parece que es para cerrar el archivo, pero en realidad no es para cerrar el archivo, es para limpiar la RAM. Esto quiere decir que si yo le doy cerrar, borro ese archivo RAM limpio y puedo abrir otro archivo que quiero imprimir. Imprimir básicamente lo que hace es, lo único que hace esta función es pone imprimir OK en true. Esta es la parte importante, porque lo que se encarga de imprimir realmente es la función que se llama recibir, que es la que recibe los datos y envía los datos cuando llega el OK y cuando imprimir está en true. A su vez también reinicia la longitud del archivo limpio y todo eso para saber en qué parte del archivo está. Después parar, pausar y continuar no están implementadas. Y después el archivo de ayuda, que ya vimos que lo que hace es imprimir la ayuda. Salir, lo único que hace es poner esto en fin en falso, porque eso de poner fin en falso es lo que dispara después todo esto, que es lo que hace que salga realmente del archivo y cierra los hilos que teníamos. Básicamente, yo sé, es una explicación bastante rápida porque pretendo que esto no sea un tutorial de Python, pero creo que más o menos, espero por lo menos que se haya entendido cómo se comunica un host con una placa controladora de impresora 3D. Y no me refiero a mi host, me refiero a cualquier host se comunica de una forma similar, obviamente cada uno escribe el código como quiere y como puede. Y las placas, esto funciona con una Synaptec, también se probaron con varias placas este host, porque hay gente que lo estuvo utilizando y me ayudó a testearlo. Justamente cuando le mostré que corría en Mac, yo no soy usuario de Mac, pero bueno, un compañero del grupo de RedRap lo estuvo usando bastante. Lo bueno de este host, se puede usar, para mí es más una curiosidad, pero lo bueno es que es muy liviano. Uno puede estar corriendo este host en una Raspberry Pi haciendo otras cosas que no se va a colgar, porque no pesa nada, no ocupa nada de RAM, es livianísimo. Es bastante limitado, pero funciona bien, cumple con su función. Bien, ahora me gustaría mostrarles cómo funciona el host multiplataforma con interfase gráfica. Les muestro de vuelta de qué se trata. Es exactamente el mismo archivo que está corriendo acá en Mac. Como ven, los iconos son los mismos.
en Raspberry, en Ubuntu o en Windows. Este archivo es el host, se llama Host Synaptech 11. Con un doble clic simplemente lo abre. Si ven acá ya me detectó el puerto disponible, que es el 4, la velocidad, y si toco en este botón se conecta. Y una vez que se conectó me aparece acá la impresora está conectada. Como cualquier host yo puedo mover en X, puedo mover en Z, puedo hacer un homing, puedo, yo qué sé, mandar M119 por ejemplo, envío y me dice el estado de los finales de carrera. Y pero también lo que puedo hacer es abrir un archivo. Vamos a abrir este que se llama cuadrado, me lo muestra acá. Con este zoom yo voy haciendo zoom, agrandando esto, y con este botón lo centro para verlo bien. Como se ven acá, vemos el G-code por completo. Ven que tiene el hatch en un sentido y en otro sentido. Es decir, que me está mostrando las dos capas que tiene solamente este archivo. Si yo por acá navego, veo, esta es la capa de abajo, ven que tiene este primer perímetro, y esta es la capa superior. Después no tiene más capas, ven, se pone en gris porque ya no hay más capas. Bueno, y simplemente le doy prim, y voy a borrar, eso bueno, no hace nada. Le doy prim, y mando a imprimir, me hace un homing, lo simulo tocando los switch. Y acá me falta esto lo voy a estirar porque no se estaba viendo bien. Ven, la temperatura se había pasado, entonces ahora voy a tener que soplar. La temperatura de la cama está en 125 grados. ¿Se acuerdan que había puesto una resistencia fija ahí de 22K? Entonces por eso me muestra la temperatura de la cama. Y cuando mando a imprimir me dice que tenemos que ya mando 15 líneas de 157 líneas que tiene el archivo, que es un 9%, y que está en la capa 1 de 2 capas. Ahora bueno, yo voy a soplar para que baje la temperatura, empiece a imprimir, y vamos a ver cómo cambia esto. Y a su vez vamos a ver que empieza a dibujar en rojo lo que está en negro, indicando que se va imprimiendo. Bien, ahí bajó la temperatura, como ven está ahora en 50 grados, y empieza a imprimir. Y vemos que acá va cambiando la cantidad de líneas y va cambiando el porcentaje del archivo. Sigue en la capa 1. Ahora cuando pasa a la capa 2 se va a mover el eje Z y va a arrancar el fan de capa. En cualquier momento ahí ya termina. Arrancó el fan de capa, se mueve el eje Z y sigue imprimiendo la última capa. Y listo. Ya en cualquier momento termina la impresión y va a ser un homing en X, entonces yo voy a tener que tocar ahí para que termine. Esto es todo lo que tenía para mostrarles sobre este programa. Lo que pueden ver es que es mucho más largo que el otro. Este tiene 1258 líneas, tiene un montón de comentarios también. Lo que lo hace más largo, bueno, porque tiene más funciones y además tiene todo lo que es la interfase gráfica, que está hecho con esta librería que es la TK-Inter, que es la librería que trae por defecto Python, es decir, que no hay que instalar nada nuevo, y por eso es tan multiplataforma y corre en Mac o en Linux sin tener que instalar las librerías especiales. Bueno, creo que esto es todo en lo que respecta a la explicación de un host. Ahora le voy a comentar algunas cositas que seguramente le van a interesar. Antes de despedirme, le quiero dar las gracias a la gente de PCBWay, que gracias a su sponsoreo y la fabricación de las placas hizo posible esta serie, que espero que les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios. Y les recuerdo nuevamente que en mi página voy a dejar estos links a los archivos Gerber, que en realidad es un servicio que tiene PCBWay, que permite directamente compartir los archivos. Como ven, acá tenemos la placa del otro lado, la foto y nuevamente este botón que directamente pueden encargar las placas para que ellos se las fabriquen y se las envíen a la puerta de su casa. ¿Qué otra cosa más me gustaría comentarles? Más que comentarles, preguntarles si les gustó esta serie sobre impresión 3D y si les interesa que siga desarrollando temas por el estilo. Los invito a dejar esto en los comentarios. También aprovecho nuevamente para recomendarles mi otro canal, Tecnologías Disruptivas. Y como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.